Bienvenidos y bienvenidas a Punto Crítico, un programa de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy abordaremos el tema de la seguridad y la inseguridad en la ciudad de Bogotá. Acompáñenos. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa Punto Crítico. Hoy nos acompaña Natalie Pavón, politóloga e integrante del Grupo de Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia, y el concejal Antonio Sanguino. El tema que hoy nos convoca es el tema de la seguridad y la inseguridad en Bogotá, fundamentalmente. Y quisiera empezar como por esa, como que nos den como un panorama de cuál es la situación de la seguridad y de los principales problemas de inseguridad que se presentan en este momento en la ciudad. Entonces, pues... Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mira, Alexander, considero que hay varios elementos a tener en cuenta actualmente en términos de seguridad para Bogotá. El primero tiene que ver con la percepción de inseguridad. Es un tema fundamental que hay que empezar a trabajar. En diferentes localidades de Bogotá los problemas de seguridad son diferentes, en escalas diferentes, y es importante que este tema de la percepción sea manejado, y eso se logra pues a partir de la cercanía de las instituciones con el ciudadano, ¿sí? Hace falta una cercanía de la policía, que los grados de confianza con esta institución pues sean más cercanos, y también con las otras entidades del distrito, ¿no? Cómo realmente las entidades del distrito están llegando al ciudadano y realmente están atendiendo las demandas ciudadanas en términos de seguridad. Otro tema importante es el tema del control del delito. En este tema pues tenemos los delitos de alto impacto, el homicidio, el hurto. Vemos que el hurto a celulares ha adquirido un papel importante dentro de la agenda de seguridad en Bogotá. El tema del microtráfico. Y pues principalmente el homicidio, que es el que mayor complejidades tiene pues por la característica que tiene este delito en términos de la pérdida de una vida humana. Y otro tema importante es el tema de la convivencia, ¿sí? Los problemas de convivencia ciudadana son los que realmente están generando mayores conflictividades en la ciudad, son los que nos llevan a problemas como los homicidios, problemas de convivencia como la violencia intrafamiliar, ¿sí? Encontramos en localidades de la ciudad donde los delitos los fines de semana tienen que ver con violencia intrafamiliar, se da dentro del hogar, entonces es un espacio donde difícilmente las autoridades pueden realmente actuar, donde las entidades distritales también les queda muy difícil dentro del hogar. Entonces estos temas de violencia intrafamiliar son los que posteriormente se convierten en lesiones personales, en riñas, y esto pues también lleva a los homicidios. Entonces tenemos un panorama de problemas de seguridad ciudadana, ¿sí? Que están vinculados al homicidio, al hurto, al microtráfico, y otros problemas de convivencia que si no son manejados en su momento pues son los que llevan realmente a estos otros problemas de seguridad, ¿no? Ya mencioné violencia intrafamiliar, riñas, lesiones personales, problemas de convivencia entre vecinos, que son los que posteriormente se convierten en factores determinantes para la inseguridad de la ciudad. Concejal, ha adquirido como mucha relevancia en los últimos meses todo este tema de las redes de microtráfico, en otros ámbitos lo de los tierreros, no sé, digamos, Natalia nos da un panorama muy general, pero digamos frente a lo que podríamos llamar como crimen organizado propiamente dicho, ¿cómo está la ciudad en este momento? Sí, yo he insistido mucho en los debates en el Consejo de la Ciudad en que los típicos delitos urbanos están asociados a lo que algunos teóricos denominan grandes mercados criminales, ¿no? Yo creo que la categoría de mercados criminales o de mercados ilegales puede ser muy útil para entender lo que está ocurriendo en la ciudad. Hay algunos estudios, la Corporación Nuevo Arcoíris, por ejemplo, dirigida por Ariel Ávila, esa investigación identificó por lo menos 6 grandes mercados criminales en la ciudad. Uno de esos mercados criminales es el mercado de la droga, ¿no? Acaba de salir un estudio de planeación nacional que indica que Bogotá y Cundinamarca es la región con un mayor nivel, digamos, o con un mayor nivel de importancia en el mercado de lo que se denomina el narcomenudeo o el microtráfico,
o la expansión de un mercado interno de consumo de drogas en el país. Ese es un gran mercado criminal, digamos que tiene además una alta capacidad de movilidad territorial. Por eso es insuficiente atacar el Bronx. Claro, hay que recuperar territorialmente el Bronx, pero los mercados actúan con una muy poca vocación de asentamiento territorial. Son redes de intercambio de bienes y servicios, en este caso ilegales, ¿no?, que generalmente están asociados a otros delitos. Y hay otros mercados criminales, por ejemplo el mercado del autopartes. En los últimos años se ha incrementado el hurto a vehículos, el hurto a motocicletas, y ese delito, ¿no?, que es un delito que típicamente ocurre en las ciudades, está asociado a un gran mercado de intercambio de autopartes, incluso con vocación internacional. Hay otro mercado que es el mercado del sicariato y de los servicios de seguridad personal. En los últimos años se ha incrementado el asesinato bajo la modalidad del sicariato, o sea, el asesinato contratado. Y eso supone además estructuras complejas que provienen, digamos, de distintas fuentes. Por ejemplo, nunca supimos si el bloque Capital se desmovilizó o no se desmovilizó. Esas estructuras, ¿qué se hicieron? ¿Qué pasó con las estructuras paramilitares que se desmovilizaron y que luego se rearmaron, principalmente en el centro del país, y que hacían presencia en la capital de la República? Y por supuesto, eso se ha venido ligando y articulando a las estructuras delincuenciales típicas y clásicas de ciudades como Bogotá. Yo creo que esa es una buena manera de entrar al problema de la seguridad de la ciudad, y eso debe hacer parte, digamos, de la reestructuración de la política de seguridad de la ciudad, ahora que ya tenemos una Secretaría de la Seguridad creada mediante un acuerdo del Consejo. Hay que repensar la política de seguridad mucho más allá, pues, de la aplicación de la teoría de la ventana rota, que es lo que se ha venido imponiendo en lo que va de esta administración. Empecemos también a mirar eso. ¿Qué diferencias hay entre la actual administración de Peñalosa y no solamente la anterior administración, sino 3 administraciones de izquierda y de centroizquierda que intentaban hacer, al menos en la teoría y en la retórica, un énfasis muy grande en nociones como de seguridad humana, cambios más estructurales de los elementos de seguridad, manejo, digamos, de la protesta social no como un tema de seguridad, como ha sido tradición, no solamente en Bogotá, sino en todo el país, sino inclusive de prevención, de pactos en el manejo de la protesta social. ¿Y qué elementos ven ustedes a resaltar de este cambio de administración y qué continuidades? Bueno, considero que en esta administración, digamos, se ha priorizado otro tipo de temas o se ha dado una nueva agenda de seguridad en términos de atención frente a la política pública. Mientras en las anteriores administraciones veíamos como unos gobiernos, una administración más cercana a los problemas estructurales de la ciudad, en esta administración estamos viendo es como una acción más en control del delito, en acciones más efectivas y puntuales, más que esos procesos estructurales que se venían dando en las anteriores administraciones. Veíamos un trabajo más fuerte de integración social y de otras entidades públicas que buscaban la articulación para mirar temas como los recicladores de oficio, el trabajo con los habitantes de calles, con los barristas, y cómo lográbamos empezar a trabajar en diálogo con estas organizaciones para empezar a manejar problemas sociales que tienen que ver pues con estas agendas sociales, organizativas, pues que permiten de alguna forma canalizar problemáticas que se están dando a nivel local. Dentro de esta administración pues encontramos un control del delito, operativos como el del Bronx, como el de San Bernardo, y encontramos acciones más dadas a empezar a hacer un control, por ejemplo, en zonas de alta conflictividad, en los establecimientos nocturnos. Vemos como una dinámica más activa frente a operativos y acciones muy puntuales que permiten disminuir el delito en la ciudad.
También se puede ver un cambio entre las anteriores administraciones y la actual, y es pues la relación con la policía, ¿sí? En esta administración vemos un trabajo más conjunto con las autoridades policiales, con la SIJIN, que de alguna forma eso pues va a permitir o se esperaría que a futuro permita que las investigaciones criminales pues realmente tengan un efecto más contundente frente a lo que se estaba dando en términos, por ejemplo, del crimen organizado en la ciudad. Entonces sí se ve un cambio, digamos que considero que antes los problemas estructurales estaban atendidos de una manera más prioritaria, había un trabajo más cercano con la comunidad. En esta administración pues vemos una articulación con policía que permite avanzar en las estrategias y en hacer algún tipo de acciones para disminuir los delitos, pero que se han de algún modo dejado a un lado como otros problemas que son factores importantes para que la inseguridad también se ahonde un poco más en el tema de la inseguridad en la ciudad. Una de las grandes banderas de campaña de Peñalosa justamente fue el tema de poner en el centro de la seguridad, crear la Secretaría de Seguridad, etcétera, etcétera. Y como identificar que efectivamente la noción de la percepción grande de inseguridad, pues no era solamente percepción, sino que estaba un deterioro generalizado de la seguridad. En términos de las políticas, por ejemplo, el acuerdo al que usted hace mención, ¿qué significa eso en términos de cambio de política? ¿Qué implicaciones tiene que se esté montando una Secretaría de Seguridad? ¿Qué elementos novedosos trae esos cambios, al menos en política pública? Bueno, yo creo que la ciudad tenía que dar un salto institucional en materia de seguridad, porque no solo fue una pretensión y una propuesta agitada en campaña por Enrique Peñalosa, en general había un consenso en que la seguridad es uno de los dos problemas o de los tres problemas más sentidos de ciudadanos no solo de Bogotá, sino de cualquier centro urbano del país y casi que del continente o del mundo. El problema de seguridad es un problema, es una demanda y es un bien público, además demandado por los ciudadanos. Y en esa materia Bogotá ha venido avanzando. Bogotá ha venido construyendo desde la primera administración Mockus una especie de política de Estado en materia de seguridad que ha sido acumulativa, que ha venido combinando distintos enfoques. Los últimos 3 gobiernos de izquierda le pusieron un sello con un enfoque de seguridad humana, pero sin despreciar lo que la ciudad había ganado y había acumulado en materia, por ejemplo, del enfoque epidemiológico, que fue el sello, digamos, de la administración Mockus, sin tampoco desatender el enfoque pues, de la ventana rota o de las ventanas rotas de Peñalosa. Y más bien lo que hicieron estas administraciones fue incorporar esas contribuciones y esa política de largo plazo con una perspectiva mucho más abarcativa, mucho más integral, con una mirada quizás mucho más estructural, repito, con una perspectiva que proviene de los enfoques de seguridad humana de las Naciones Unidas, etcétera. Incluso fíjense ustedes que, por ejemplo, la batería de indicadores de los 12 delitos de alto impacto se han mantenido en el tiempo. Toda la estructura, digamos, de seguimiento al comportamiento de esos delitos, ¿no? El centro de análisis se fue consolidando, etcétera. El Fondo de Seguridad y Convivencia y las inversiones en seguridad en el pasado cuatrenio fue de cerca de 1.2 billones de pesos, 400 millones de pesos anuales en inversión en infraestructura en seguridad, etcétera. A mí me da el temor de que este salto institucional que teníamos que dar, pasar de una subsecretaría de seguridad que estaba adscrita a la Secretaría de Gobierno y un Fondo de Seguridad y Convivencia que era un establecimiento público aparte, para integrarlos en una nueva secretaría, que es un salto importante, repito, que articula seguridad con justicia, y con los temas ambientales, las dimensiones ambientales, el tema de los desastres, de las emergencias de la ciudad, caigan en una suerte de complejo de Adán en esta administración o en un desprecio por el principio de construir sobre lo construido y volver, como ocurre en muchos temas en la agenda del alcalde Peñalosa, ¿no?, a repetir su agenda de su primera administración, ¿no?
Y entonces considerar que estos otros enfoques, el epidemiológico, el de seguridad humana, no es suficientemente importante y se casen solo y restrictivamente con un enfoque que es un enfoque, digamos, que podríamos denominar pues, cosmético, ¿no? Bastante light, digamos, de los problemas de inseguridad en la ciudad, pensando que los problemas de inseguridad están derivados de asuntos como la recuperación del espacio público, ¿no? De asuntos como de exigirle un buen comportamiento, ¿no? Al ciudadano en materia cívica, etcétera, ¿no? En estos días, por ejemplo, el alcalde Enrique Peñalosa salió a calificar de delincuentes a los pegoteros de afiches en la ciudad, ¿no? Y eso, por supuesto, pues no deja de ser, a mí me parece que una enorme equivocación, porque los verdaderos delincuentes de la ciudad, los verdaderos delincuentes urbanos son los de las estructuras delincuenciales complejas que operan en estos mercados criminales. Yo quiero detenerme ahí para que analicemos eso en tres elementos que aparentemente no son propiamente de... Bueno, uno sí es propiamente de seguridad, pero da la sensación que una serie de problemas sociales mucho más complejos empiezan a caer en esta categoría que ha creado la academia, que suena un poco feo, pero que es bastante funcional, que es la securitización, que es básicamente meterle la dimensión de la seguridad a problemas que no son propiamente de seguridad. Me refiero, digamos, a lo del campamento. A lo del campamento por la paz, un campamento pues, que está en un contexto del país bastante complejo, del post-2 de octubre, y que básicamente pues, fue tratado con SMAT, desalojo, lo que ha planteado usted ahora de los que pegan afiches, los primeros conatos con lo de los grafiteros, es decir, una serie de elementos que empieza a ser tratado en un marco, digamos, de miradas represivas, de miradas, inclusive con una visión de securitización de lo social, de lo político. Entonces, ¿en qué momento estamos ahí? Y el segundo punto, muy de coyuntura, el primero me gustaría que miráramos esos elementos de securitización de lo social, si se quiere, y el segundo punto es la intervención en el Bronx y todo lo que generó en términos, sobre todo, de políticas con habitantes de calle, que creo que es un tema que en sí mismo daría para un programa, pero que me parece importante que todo este marco general que nos han planteado lo identifiquemos en esos dos casos específicos. Bueno, considero que lo primero es que hay que mirar la falta o incapacidad, digamos, de la actual administración por intentar acercarse a las organizaciones, a tratar de dialogar de las diferentes agendas sociales y comunitarias para que este tipo de acciones realmente no se vean de esta forma de la securitización de la agenda pública o de lo social, ¿no? El marco de la seguridad humana nos plantea empezar a mirar el tema de lo ambiental, el tema de la salud, el tema de la misma convivencia, y estos son factores que realmente empiezan a generar una securitización de la agenda, porque realmente si no son atendidos en su momento, pues son problemas posteriores de inseguridad, ¿no? Entonces el tema, por ejemplo, del Bronx es un tema que tenía que atenderse, ¿sí? Lo que pasa es que sí hubo realmente una articulación de todas las entidades del distrito para realmente dar una atención a los habitantes de calle que se encontraban ahí. Si esa era realmente la forma en que se debía hacer, debía haber primero un trabajo social, un censo frente a las personas que se encontraban allí, qué se encontraban haciendo, realmente cómo se dio el tema de la represión, si se dio o no se dio, y tenemos lo mismo con el campamento, ¿no? Las versiones son distintas, la personería nos da al final un informe pues que pone en duda realmente qué tanto la administración usó o no usó la fuerza frente a la recuperación de la plaza, pero tampoco se ve el trabajo de acercamiento de la administración a lo social y a la comunidad, ¿no? Bueno, cómo empezamos a trabajar conjuntamente para crear un plan de acción o una estrategia pues para realmente salir de la zona, o cómo podemos articular los espacios para que si hoy estamos nosotros, mañana puedan estar otros, pero nosotros podamos volver a estar. Entonces sí hace falta una articulación entre las entidades distritales y la comunidad, ¿sí? Digamos que hay un
un quiebre, una ruptura, y hace falta un escenario, un momento o un actor o una entidad o una política que realmente permita ese diálogo entre lo distrital o entre las autoridades y lo comunitario y lo social, porque no se ve eso actualmente. ¿Sí? Vemos que hay una ruptura en el diálogo frente a realmente cuál es la agenda social y comunitaria, y realmente las entidades distritales se están preocupando o no se están preocupando por esas agendas. Sí, no, yo creo que tienes razón cuando dices que están dándole un tratamiento de problemas de seguridad a asuntos que no son estrictamente problemas de seguridad, ¿no? Y ahí pues pelan el cobre, ¿no? Porque lo que empieza a evidenciarse, digamos, es una mirada y una concepción un poco higiénica de la ciudad, ¿no? Sí. Entonces lo feo, ¿no? Pues hay que excluirlo, ¿no? O lo que se considera feo desde esa perspectiva. Yo siento que, por ejemplo, en el tema del Bronx, en particular, pesó mucho esa percepción, pero aún así, digamos, en gracia de discusión, uno podría decir que en materia de atacar un enclave territorial en el que se conjugaban distintos delitos, y sobre el cual además había prácticamente una petición a gritos de la opinión pública, de la ciudadanía, de que se interviniera, quizás la administración acertó en hacerlo, ¿no? Pues era inexplicable que a pocas cuadras del Comando de Policía Metropolitana funcionara semejante enclave delictivo, y a pocas cuadras de los poderes públicos más importantes de la ciudad. Eso solo se puede explicar porque allí, en ese enclave territorial, hacían presencia estos mercados criminales de los que hemos estado hablando. Porque los mercados criminales, como dicen sus estudiosos, operan solo si hay complicidad de agentes del Estado, ¿no? La detención de los policías vinculados a este tipo de estructuras así lo demuestran. Y bueno, y quienes han conocido esos fenómenos, pues lo han documentado suficientemente. Pero lo que nos sobró en materia de seguridad, nos faltó en materia de estrategia de atención de los problemas sociales asociados a ese enclave territorial delictivo, y en particular quizás el asunto más evidente es el problema del habitante de calle. Es que imagínense ustedes que el censo lo hicimos después de que la policía estaba metida en el Bronx, es decir, ni siquiera sabíamos cuál era la dimensión del problema del habitante de calle, ¿no? La red de instituciones, ¿no?, que deberían intervenir sobre el habitante de calle no lo hizo adecuadamente, y estamos actuando detrás de los acontecimientos. El habitante de calle se distribuyó, se redistribuyó por toda la ciudad, casi que replicamos el mismo enfoque, y tuvimos los mismos problemas que con la recuperación del cartucho en la primera administración Peñalosa. Es decir, no aprendimos de esa experiencia. Y en relación con el tema del campamento de paz, pues a mí me parece que pues las reacciones de la opinión pública tienen toda la justificación del caso. Es que el argumento de que hay que recuperar la Plaza de Bolívar porque hay que recuperarla, ¿no?, es tanto como que decir que la Plaza de Bolívar, no puede ser usada para la protesta social, que es, en últimas, el lugar de expresión de la protesta social en cualquier realidad urbana del mundo. Es que las plazas públicas se hicieron para que se expresaran los ciudadanos, ¿no? Y a mí me parece absolutamente desproporcionado en el uso de la fuerza, ¿no?, usar 300 agentes del SMAC a las 3 de la mañana. Es que así hubieran ido con algodón, ¿no?, a retirar las carpas y a desplazar o a sacar la gente. En todo caso, eso no deja de ser, digamos, un acto de constreñimiento de la protesta social absolutamente legítimo. De acuerdo, y nos enfrentamos al muy probable escenario del posacuerdo. Esperemos que los acontecimientos sigan llevando hacia ese espacio. Y uno de los elementos que se espera con el posacuerdo justamente es el incremento de la protesta social, el incremento de los conflictos sociales ya no mediados por la violencia, etcétera. Entonces estos signos son preocupantes en una ciudad que había avanzado, por ejemplo, en el manejo del ESMAD, al menos en algunas de las protestas más emblemáticas de los últimos años. Y
Y uniendo un poco esto, quisiera preguntarles de manera muy breve, porque ya nos toca cerrar ya para concluir en un minuto, la seguridad en Bogotá y el escenario del posacuerdo. Bueno, yo considero que con el posacuerdo lo que vamos a ver es una visibilización de los problemas que ya se encuentran en la ciudad. Digamos, no solo en Bogotá, sino a nivel país, digamos, las principales ciudades o la agenda de seguridad se ha confundido un poco con la seguridad y la defensa, y los problemas se han mostrado principalmente en términos de las implicaciones del conflicto armado colombiano. Lo que vamos a encontrar es una visibilización de los problemas que ya se encuentran en la ciudad y que van a adquirir pues un papel importante dentro de la nueva agenda de seguridad. Así, 10 segundos. La agenda de seguridad sigue de la ciudad y yo creo que no se va a alterar por el posconflicto, pero el posconflicto sí genera un ambiente de convivencia, un ambiente de solución pacífica de conflictos, al margen pues del problema específico del Sumapaz, en donde hay que hacer acciones de desminado y en donde propiamente va a haber el posconflicto, digamos, derivado del acuerdo de paz. Lo que tenemos que hacer es aprovechar este escenario, este ambiente, para consolidar las políticas de convivencia y de solución pacífica de conflictos en Bogotá. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación y esperemos contar con su presencia para próximos programas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.